Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo estamos logrando podcast, en esta tanda de las historias médicas. Hoy tenemos a la doctora Laimel Núñez. Bienvenida, Laimel. Gracias por la invitación, me encantó venir para acá. Muchísimas gracias por aceptarla, por estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una persona sumamente ocupada. Así que valoramos mucho que estés aquí, de verdad que sí. Sí, lo valoramos mucho. Fue como una eminencia. Cuando llegó a la clínica Andrés Bello, ya uno estaba por ahí como, gracias por atender a mi hijo. Sí, muy conocida. Así es. Bueno, no me siento así, pero bueno. Así te vemos. Sí, claro que sí. Bueno, vámonos directo al grano, al comienzo de la aventura, porque emigrar es una aventura, pero para ustedes es una doble aventura. Sí. Ser médico y emigrar es una gran aventura. Así es, esa fue una de las razones por las que no quería emigrar, porque me daba miedo no poder ejercer lo que me gusta y empezar de cero otra vez. Entonces, emigrar en parte daba miedo, pero hubo un punto de inflexión en el cual dije, nos tenemos que ir, y Diosito empujó. ¿En qué sentido? Mi esposo también es médico y un profesor de él le dijo, mira, aquí en el Hospital de La Serena están buscando una persona con tus cualidades, ¿te quieres venir? Y Qué bendición tan grande. Gracias, profe. sí, Le mandamos un saludo. No sé quién es, pero le mando un saludo. sí, lo podemos nombrar, no hay problema. El doctor Juan Manuel Escarpa. Y él fue como nuestro padrino de migración. O sea, se trajo a mi esposo y después mi esposo a los 6 meses me trajo a mí. Pero bueno, sí, fue un poco complicado porque la puerta estaba abierta para él, pero no para mí. Para mí fue más engorroso el proceso. Claro. Porque cuando yo llegué las cosas cambiaron un poco. ¿En qué sentido? Cuando él llegó había un poquito más de apertura, los migrantes podían ejercer por una cuestión de necesidad. Claro, estaban en ese proceso de entre que caben 100 para nosotros, Exacto. digamos, llenar los vacíos que habían en ese momento. Exacto, y entonces cuando él llegó le daban una permisología para ejercer mientras aprobaban los exámenes. Y el cuento es que cuando yo llegué, la puerta se cerró, no, ya, sin el examen no se puede trabajar. Entonces eso implicó que a mí me tocó ser mamá, ama de casa por un tiempo. Me las inventaba, seguía en redes sociales, quizás hacía una telemedicina de vez en cuando, pero prácticamente estuve más encerrada en mi casa inventándome cosas, no hubo lo que no inventé, lo que no hice, y traté de emprender y todo lo demás, y al mismo tiempo estudiar. ¿Y en Venezuela cuánto tiempo ejerciste? En Venezuela yo ejercí mucho, porque estamos hablando de que yo me gradué muy joven, yo me gradué de 23 años, y ya yo a los 28 estaba graduada de pediatra y con un hijo. Y ya a los 30 tenía una segunda especialidad que era adolescente. Entonces, yo Súper vengo. joven. Entonces, Sí. si vamos al caso, tenemos ¿cuánto? 22 años de graduados de médico. Estamos hablando de que tengo 22 años trabajando como médico y como pediatra tengo la edad de mi hijo, 17. Entonces, el haber empezado, en Venezuela con toda la situación me había costado mucho empezar, pero fue una cuestión paulatina, me ayudaron mucho las redes sociales para poder hacer un punto, una cosa, pero llegó un punto en el que las cosas empezaron a cambiar radicalmente porque todo el mundo me decía, tú te vas a ir, y yo, no me voy a ir, pero no fui yo la que se fueron los pacientes. Imagínate. O sea, los pacientes Wow, fueron nunca los lo que vi desde migraron. ese punto de vista. Sí. Entonces yo me quedé y los pacientes míos empezaron a migrar. Bueno, doctora, muchas gracias, pero nos vamos, qué sé yo, a Houston, nos vamos para España, nos vamos para Perú, nos vamos para Chile, nos vamos para China. Porque... ¿Qué es esto? Sí, o sea, todo el mundo se fue. Y entonces cuando llegué al punto en que ya va, la consulta se quedó vacía, casi no había personas, el que estaba... O sea, muy coloquialmente te dejaron el pelero tus pacientes y tú te quedaste ahí. Sí, exactamente. Después empezó a ir mi familia. Entonces cuando yo me di cuenta, ya va, o sea, ¿yo qué hago aquí? O te Pues, subes, o te encarabas, o te subes, te encarabas. sí, y llegó un punto en el cual, que yo siempre lo digo, miren, yo soy un médico, tengo 2 posgrados, porque yo quiero ser doctora, pero yo con ese nivel en Venezuela llegó un punto en que no podía alimentar a mis hijos.
Y cuando eso pasó, que empecé a decir, dejé de comer yo proteínas, por decir carne, pollo, pescado y esas cosas, y mis hijos eran los que comían y yo no, y yo dije, no, esto no puede ser. Y apareció la oportunidad. Y al principio lo dudamos, lo consultamos con familia, lo consultamos en todo el mundo, no, váyanse. Y yo, bueno, está bien, que se vaya Franklin adelante, porque ni eso, no teníamos ni para el pasaje. El pasaje lo aportó nuestro colega, nuestro profe, y porque también fue profesor mío. Y así fue que terminamos aquí en La Serena. Nosotros no golpeamos puerta, ¿no? Directo aquí. O sea, porque todo el mundo me pregunta, ¿usted llegó directo de aquí? Y sí. O sea, yo vengo a conocer el resto de Chile, pues después. Claro. Pero igual rico llegar aquí por primera vez, como... Ajá, sí. Y una vez llegaste, bueno, ya sabemos que el profe, saludos de nuevo, profe, les hizo saltarse unos cuantos niveles de roncha. Sí, exacto. Digamos, del llegar sin trabajo, ¿sabes? Es otra cosa que llegar, por lo menos que tu esposo pudo llegar con un trabajo, exacto, en lo de él, pues. Claro. ¿Cómo, o sea, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría ese capítulo que narra tu llegada a Chile? Se llama Yo no soy nadie. Porque yo venía... Uno se ríe, pero es verdad. Yo no soy nadie. Yo pensaba que yo iba a llegar, que me iban a estar esperando, que me iban a dar trabajo y de repente no. Usted no tiene el examen, usted no puede ejercer, usted no puede hacer nada. Y yo así como que, pero usted, o sea, miren mi currículum, vean, tengo 2 especialidades, tengo muchos años de graduada, miren mis trabajos científicos, era profesora universitaria, ya, yo daba clases en la Carabobo, en la Rómulo Gallegos. No nos interesa. O sea, entonces creo que ahí empezaría ese capítulo. O sea, ¿Tú eres de Valencia? Yo soy de Valencia. ¿Y tu esposo también? Sí, los dos somos valencianos. Ahora, ¿y cuál fue esa primera decisión difícil que tomaste cuando emigraste que nadie vio? La primera decisión difícil, dejar mi familia, creo, porque yo soy muy apegada a mi familia, mucho. Pero es que fue una cosa paulatina, o sea, es lo que hablábamos, se fueron los pacientes, se fue la familia. Claro. Y al punto de que, por ejemplo, hoy en día en Venezuela solamente mis papás, bueno, 6 meses aquí, 6 meses allá, uno que otro tío, uno que otro primo, pero todos están regados. Yo siempre digo que si yo tuviera suficiente plata me la pasara viajando, visitándolos a todos. Pero tengo gente en todos lados, literalmente. O sea, es impresionante la capacidad que tengo de familia. Pregúntame, tengo en Panamá, tengo en Colombia. Tenía en Ecuador, ya emigraron, estaba en Argentina, en España, en Estados Unidos, amigos en México, colegas en todos lados del mundo. Entonces, sí, fue difícil, fue eso, dejar la familia. Aún hoy en día, por ejemplo, a mí me encantaba el ruido de un 24 de diciembre, todo, claro. el escándalo de 30 personas y de repente reducirme a 6, como que fue complejo. Sí, yo creo que para todos lo fue. ¿Y qué parte de ti dejaste en Venezuela y cuál dirías que descubriste nuevamente aquí en Chile? Que dejé en Venezuela y que descubrí aquí en Chile, pues la verdad diría que la resiliente. O sea, allá era resiliente, pero era como, tú sabes, como un nivel de juego o de video. Tú ibas mejorando, ibas subiendo, pero aquí es una resiliencia distinta. Aquí es una resiliencia más desde el punto de vista de adaptación, de mutación, de irte agregando. Hoy me comentaron algo que me pareció súper extraordinario, que fue que me dijeron, doctora, ¿usted de qué parte de Venezuela es? Y yo, Valencia. ¿Por qué? No, porque usted tiene un acento como raro. Tenemos un amigo, paciente chileno, tenemos un amigo venezolano, nuestra hermana está casada con otro venezolano que también es de Valencia, es de otro de San Cristóbal, qué sé yo, y usted se le siente un acento extraño. Y yo, ok, ya mi acento migró y entonces ahora es un chileno venezolano todo revuelto. Entonces, puede ser. Sí, o sea, aparte que uno tiene que aprender obviamente palabras para hacerse entender con los pacientes, me imagino a todos nos pasó en todos los rubros, pues, o sea, yo trabajé vendiendo autos y no era clutch, era embriague, no le decía el clutch. No, aquí es el embriague, no era sincrónico, era mecánico, no era aquí caucho, no es era barriga, neumático. aquí no es barriga, es guatita, aquí no me imagino guagua, y así sucesivamente. Sí. No me imagino la medicina porque tú de repente dices, ay, pues para ver la camisa. Ajá, tal cual. Y entonces, sí, los pacientes que así como que, sí. ¿qué hago? Entonces, claro, muchas de esas palabras
pasan a ser parte del día a día y uno da las cosas entre la familia incluso porque ya se va volviendo costumbre. Y una vez que estabas aquí, ¿cuál fue ese primer momento en que quizás tú dijiste, ¿qué hice? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Y cuál fue ese momento en que dijiste, valió todo mi esfuerzo estar acá? Yo creo que valió todo mi esfuerzo cuando me di cuenta que podía ayudar a familia, amigos y de todo tipo. O sea, a mí me gusta mucho la filantropía. Yo incluso soy activa de hace muchos años en Club de Leones, que es una ONG que de ayuda y servicio no religioso a nivel internacional. Y me di cuenta que sí, que podía ayudar desde lejos. Ahorita con la situación de Venezuela se me hizo muy complejo, pero yo incluso recolectaba fórmulas lácteas, recolectaba todas las muestras médicas y las mandaba a Venezuela. Tenía a mi mamá allá, ella las distribuía. Y así, por nombrar a los que no conozco, pero por ejemplo, mi familia, si alguien se ha enfermado, mira, necesitamos una tomografía X y tal, yo te doy la plata. O mira, esto, lo otro, alguien se enfermó, necesitamos esto, tome. Y así sucesivamente, y además a las ayudas, como digo yo, las becas que le doy por ejemplo, a gente en mi familia o fuera de mi familia también, porque no solamente son mi familia. A veces pasa mucho que todos sabemos que en Venezuela la situación de salud es complicada. Hay algún colega, algún amigo que tenga una enfermedad como, por ejemplo, un cáncer y toca ayudar, ayudamos desde aquí. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, sí, valió la pena venirse. Y obviamente la seguridad de ver a mis hijos que están creciendo sanos y estables en un lugar que en Venezuela creo que no lo hubiera logrado jamás con mi carrera. Claro. A ver, yo creo que uno de los retos más grandes que se presenta como médico igual es el temido de una con. Sí, es terrible. No voy a decir mentiras, es horrible. Uno cree que porque es médico y toda la cosa, yo puedo contra todo. Es una cosa terrorífica. Yo creo que es uno de los retos más grandes que se le presenta a un médico acá. Sí, en realidad sí, y sobre todo cuando estás tan especializado. Ese Claro, es eso lo hablamos, un punto muy de que, por ejemplo, yo tenía muchos años dedicada totalmente a la pediatría que yo, salud pública se me había olvidado psiquiatría, o sea, cosas que yo no sabía, que yo no recordaba, y me tocó prácticamente estudiar la carrera otra vez y desaprender para aprender, porque también existen protocolos muy particulares de este país que uno los desconoce y los aprende a través del UNACOM. Y entonces algunos, lo hemos dicho millones de veces, incluso lo desactualizamos a lo que nosotros Estamos pensamos. acostumbrados. Sí, o sea, está totalmente desactualizado en muchas cosas porque el examen está como estructurado en un mundo ficticio que nada que ver con la realidad. Entonces uno se adapta a eso. Ya después que eres libre del examen, ya uno puede ejercer como uno quiera. O sea, Ahora, si el Leonacón fuera un personaje, ¿cómo lo describirías? lo primero que se me vino fue Ego de Ratatouille. El crítico de comida, tal cual. Algo similar a eso. Nada, es comida, si no es comida no me lo trago, cosas así por el estilo. Fue yo creo que lo primero que se me vino a la mente, que se le parece a Lunacón. Llega el punto que, eso lo hemos hablado entre colegas, que llega a matarte el orgullo y te disminuye y te hace sentir miserable el examen. Yo sin vergüenza lo digo, yo presenté 3 veces y en una me retiré. O sea, porque no era terrorífico. Claro, porque ahí también estás trabajando también tu ego y que tú crees que tienes el conocimiento, pero ahí que sigue estando ese conocimiento, pero es que es eso, que te tienes que adaptar a un lenguaje y a algo completamente diferente. Sí. Que no es que tú no lo sepas, no es que tú seas no lo estudiaste. o que seas No, un mal y profesional. Y es la forma de plantear las preguntas, o sea, uno tiene que aprender al planteamiento, pero eso es una cosa que se vive todos los que presentamos un examen. No Es sé. un examen hecho con malicia. Sí, tal cual. Y yo siempre le digo a todo el mundo, bueno, pero los chilenos lo prueban fácil. Y le digo, sí, porque tienen todo el año, el 7º año para prepararse. Eso es conocimiento fresquito, fresquito. O sea, no, ellos los entrenan. O sea, el 7º año, porque aquí no son 6 años, sino 7 años, el 7º año ellos son internos De eso. y es entrenamiento para el examen. Claro.
Entonces, claro, a ellos se les hace un poco más sencillo porque también yo le decía a mi esposo, pero es que yo veo los exámenes de literatura de mi hija y el formato de preguntas es similar al de una coma. Entonces yo digo, oye, ellos vienen con un entrenamiento toda la vida de cómo se pregunta y cómo se responde. Sí, aquí las preguntas eso que dijiste fue súper clave, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo ayudé a mi sobrina, tenía 8 años, a hacer una tarea del colegio, yo no entendía nada. No. Y obviamente, o sea, era como, mi sobrina me veía como, ya va, tú eres adulta, ¿por qué no, sabes, no me puedes ayudar a responder esto? Porque es una estructura totalmente distinta de preguntar. El planteamiento era como, no es que no entiendo. No. entiendo Nosotros nos educaron de forma distinta y entonces, claro, eso también se ve hasta en eso. Sí. Entonces, por eso el examen es tan terrorífico. Y no solamente para nosotros, para todos los extranjeros, porque tú ves sufriendo igual al cubano, tú ves sufriendo, bueno, al colombiano no tanto porque ellos tienen el convenio Andrés Bello, pero quizás otros países que no tienen el convenio y que les toca hacer el UNACOM, para ellos es terrible. Bueno, me pasó, conocí un chileno, pero que él estudió en el extranjero, y cuando él vino a revalidar su título de médico, él me decía, es que yo no entiendo qué es lo que me están preguntando. O sea, y yo decía, bueno, si él no entiende que se crió en la cultura y toda la cosa que... Exacto, entonces no es una cuestión... No me des tanta esperanza, hermano. Entonces, por eso era llamativo. O sea, yo dije, no, entonces el examen es malvado. ¿Y qué creencia tuviste que romper para aprobarlo? Eso, desaprender para aprender, olvidarme todo lo que yo sabía y aprenderme lo que ellos me dijeron y aprendérmelo tal cual como una receta de cocina. Porque ellos dicen que no, pero sí, es una receta de cocina. Tú te lo aprendes, sí, tú lo aprendes. Si esto y esto dice esto, es esto, tal cual. Claro, entonces me imagino que el inicio, la primera vez no lo apruebas es porque tú vas como con lo que tú sabes. Claro. Y vas como en contra de la corriente, es como amigos, como hacer cortocircuito. Exacto, como tú dices, pero es que la respuesta es esta. Entonces, y el examen se caracteriza porque tiene él se caracteriza porque tiene muchas respuestas probables. Entonces, es la más probable. Es la más probable de las probables. O sea, pueden tener 2 o 3 respuestas buenas, pero es la más probable de esas 3. Sí, es malvado. Mira, ¿y cuál fue tu momento más bajo mientras estudiabas? ¿Y qué fue lo que te motivó a seguir? Como tú dijiste, o sea, me salí en una de las ocasiones. Sí, en realidad eso fue una sugerencia no mía, sino de mi psiquiatra. Mi psiquiatra me dijo, no, o sea, tú estás bloqueada. Tómate 6 meses, renuncia, pero es que ya me escribí, doctora. No, tú estás loca, o sea, eso me lo enseñó Chile, porque en Venezuela me han dicho, dale, inténtalo, dale. Pero mi psiquiatra es chilena y me dijo, no, tómate tu tiempo, por 6 meses no se va a acabar el mundo, que tú no ejerzas, que no apruebes el examen, vas a ir y vas a reprobar. ¿Y qué va a pasar si vas a reprobar? Te vas a volver a sentir mal. Entonces, tómate un tiempo, descansa y todo lo demás. Y yo, bueno, y me retiré del examen, dije, no voy a presentar por razones médicas, que no sé qué. Me devolvieron parte de mi dinero, no completo. Y yo dije, bueno, ¿qué importa? Presento en 6 meses. Y me tomé ese tiempo. Entonces sí, me retiré porque estaba colapsada emocionalmente, tenía una depresión. Entonces, claro, tú sabes, los primeros 3 meses siempre es como una luna de miel cuando estás recién llegado y después empiezas de dónde está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis pacientes. Yo tuve hasta como depresión por mis pacientes. Yo cuando siento que estoy chata, cansada de que me escriban, bueno, me escribieron hasta el 25 de diciembre. Y yo siempre cuando estoy cansada, le digo, pero Dios mío, hoy es 25 de diciembre, es Navidad, ¿por qué me están escribiendo? Y después digo, recuérdate aquella época en la cual tuviste un silencio en el teléfono. Sumarial, silencio sumarial. Es que, ¿sabes qué? Voy a decir algo, porque también hay muchos chilenos que nos ven en nuestro podcast. Y a mí eso me pasó mucho acá, que uno en Venezuela, uno tiene su pediatra. Y su pediatra está con uno, es su amigo, o sea, su pediatra está con uno hasta que el niñito es adolescente. Te invitan a los cumpleaños. Exacto. O sea, tú eres parte de la familia. Y tú, como dices acá, cada raja, le escribes a tu pediatra, mira, usted sabe que yo siento que mi niño tiene como algo aquí, y tu pediatra va a estar ahí, es como es tu aliado en tu proceso de maternidad con tu bebé. Y aquí eso no pasa. No. Aquí eso, o sea, es muy difícil conseguir eso. Y también es muy difícil que ese pediatra esté contigo por siempre.
que perdure en los años de vida de tu niño. Sí. Entonces, eso pasa mucho En también. Venezuela no se casaba con él. Uno se casaba con su pediatra. Exacto, y entonces cuando yo migré, que todo el mundo sabía que yo estaba aquí, Claro. el teléfono se cayó. O sea, dejó de recibir mensajes, dejó de recibir llamados, y yo así como que... Bueno, al principio, vacaciones. Y después, ¿cuándo me van a escribir? ¿Será que soy importante para alguien? Decía yo, y después, entonces por eso cada vez que yo siento que estoy agotada, que estoy cansada, que no puedo recibir un mensaje más, me acuerdo de eso y digo, ¿qué importa? Vamos a contestarle a fulana. Sí, es normal que tenga esto. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Ay, sí, eso hace mucha falta, sí. Ya, ¿y qué no te atreverías a contar de tu preparación para el examen, pero que hoy te ríes de eso? Que no sé qué reírme, pero quizás de reírme de aprenderme todo de forma de que de lo que me parecía chino hasta lo pude entender. Yo incluso, no es por querer, es por algo de ego, pero yo presenté 3 veces y en la tercera yo tuve un notón. O sea, después que me había aprobado 2 veces y me retiré en una, a la tercera tuve muy buena nota, no me lo esperaba, pero creo que en parte fue eso, aprendérmelo todo de memoria, con toda la cuestión, pero que me pueda reír, creo que no hay nada que me pueda reír. Es una cosa, Mira, una cosa horrible. y tú ahorita que dices que viste ese notón, a ver, cuando viste ese resultado, o sea, cuando viste tu nota final de la tercera es la vencida, como decimos nosotros, ¿qué parte de esa historia sanó? ¿Qué parte sanaste? Sané, recuperé mi autoestima, sobre todo, mi autoestima profesional, porque tenía la autoestima sin el suelo. O sea, yo decía, pero ¿por qué? Si yo sentía que yo era buena. Y yo decía, cada vez que no me aprobaba, decía, pero... Te hizo cuestionarte muchas Es cosas. porque, claro, todos amigos chilenos y todo me preguntan, ¿aprobaste todo bien? Y yo, no. Y entonces te veían así como que, pero qué raro que no aprueba, qué tan difícil puede ser. Es muy horrible. Y bueno, después vinieron los prácticos y los prácticos sí fueron menos traumáticos, porque eran un poco más sencillos y me fui preparada, tuve un grupo de compañeros que ya habían presentado los exámenes, me explicaron cómo era y pude presentar mis exámenes y me fue bien. O sea, yo aprobé de a primera mis 4 prácticos, que no siempre es así. No, yo conozco gente que le ha ido bien a veces en lo teórico, pero en lo práctico... Bueno, por ejemplo, si un caso muy cercano, mi esposo fue con pediatría, presentó 20.000 veces. Pero era porque pediatría era el filtro de la Universidad de Chile, que fue donde él presentó. Yo presenté aquí ¿cómo se llama? En la UCN, la Católica del Norte, y el filtro aquí era medicina interna. Pero yo en ese sentido yo tenía Les hubiese ido genial si hubiese sido la cosa al revés. Sí, entonces, pero mi medicina interna es muy similar a la pediatría, pero en viejitos, como digo yo. Y entonces a mí medicina interna no se me hizo difícil y después fue una tras otra, pediatría se me hizo facilísima. Claro. En la práctica y yo terminé mi cuestión rápido y de ahí empecé a ejercer, como Dios manda. Hablando de ejercer, ¿qué fue lo más difícil de demostrar como médico extranjero, incluso antes de demostrar tu conocimiento? Yo creo que lo más difícil fue mi folclorismo. Ser yo. O sea, pero fíjate que eso es lo que hoy en día te hace única. Sí, lo sé. Y eso, por ejemplo, les voy a decir el lugar, no me dejan ser felices. Yo quisiera poner unicornio, costas, colores y todo el tiempo. No, porque las medidas de dislexia, no puedes tener un peluche, no puedes tener ni guindado, no sé Eso qué. también, mira, ¿sabes qué? Tú me has dado un paseo en mi infancia de Venezuela. Porque eso también era muy típico. Uno ir a la consulta pediátrica en Venezuela era maravilloso porque había consultores que eran así, que eran tan lindos y aquí tampoco hay eso. No, porque por reglamentos no te lo permiten. Entonces, por ejemplo, no lo sabía. Sí, y a veces cuando son, por ejemplo, grandes empresas, llámese Red Salud, Integra Médica, Bupa, ¿quién más? Clínica, qué sé yo, alemana, que también tiene otras redes. Ellos son muy de, la corporativa dice que esto es verde y esto es blanco y así es.
no hay otro color, no hay otra cosa, y entonces por eso ellos son tan... Tú no importa, el color soy yo. Yo creo que eso me debería implementar. Yo he llegado al punto que ya me he disfrazado yo para darle color al consultorio. Vamos a poner fotitos aquí de tu Instagram, porque a mí me encanta tu Instagram. Y de verdad eso es lo que te hace bonita. Yo creo que igual mucho de lo que tal vez te dejaron o te dejaron tus pacientes o tu experiencia en Venezuela, o sea, ese acompañamiento al final del día tú lo haces por redes sociales, Ujú. muy profesionalmente y muy respetuosamente debo decirlo, porque obviamente no es que tú le estés diciendo, mira, dale esto al niño, dale esto, no, tú aconsejas y obviamente orientas para que la persona pueda, bien sea ir a un pediatra o un especialista, o con cosas, bueno, que se puede, como que, bueno, echarle esta cremita, Exacto. ¿sabes? Como, y a mí eso me encanta y lo valoro muchísimo porque, como te dije, llegando soy tu fan. Y te sigo, y muchos de los tips que has dado me han servido, porque yo tengo una niña de 3 años y obviamente uno no va al pediatra todo el tiempo. No, O sea, llega un punto en el que tú, esas citas con el pediatra como que se van alargando por la edad. alargando, distanciando por la edad y uno ya no tiene esa visita mensual que tenía el primer año y uno como madre primeriza vieja, tengo que decirlo, yo fui madre muy mayor al promedio, uno, claro, uno valora mucho ese acompañamiento mensual porque te van orientando. Estás en promedio chileno, te cuento. Sí, obvio. Aquí eres una guagua teniendo bebés. Sí, pero en Venezuela tú tenías a la abuela, tenías a la tía, tenías a la prima, tenías a A cualquiera veces para no son preguntar. tan útiles porque te vuelven loco. Sí, pero aquí qué tal, tú como que, bueno, sí, yo... Se lo digo porque mi mamá me cuestionaba a mí, yo siendo pediatra. Un complejo. Y entonces, pero llegó un punto que yo le decía, "Pues, no importa lo que tú opinas, mamá. O sea, la mamá soy yo, uno y dos, yo soy pediatra, o sea, no me cuestiones que yo esté dando teta cada rato, o sea, punto. Claro, Por ejemplo. tú eres consultora de lactancia. Sí, yo soy BCLC, consejera internacional de lactancia. Eso fue un regalo también de Chile. Venezuela jamás hubiera pagado, pudiera haber pagado el examen. El examen es sumamente costoso. Cuesta una barbaridad, una pelota de plata. Y yo dije, bueno, aquí yo voy a cumplir mi sueño de ser BCLC, presenté mi examen, pagué mis 600.000 pesos. Me dolieron en mi alma. Gracias, tarjeta de crédito. Y así presenté mi examen. Y entonces estoy validada a nivel internacional, que era algo que yo quería. No, y es un plus grandísimo porque ese acompañamiento, como te digo, uno lo valora demasiado. Ahora, ¿y tú recuerdas un paciente que te cambió la vida en Chile? ¿Tú recuerdas? Yo me imagino que has tenido muchos, pero ¿recuerdas uno en específico? Sí, claro. Y lo puedo nombrar con nombre y apellido. A ver, cuéntame. Adrián Carrasco. Para que vean nuestro podcast, Adrián, suscríbete. Sí, chileno, pero de papás venezolanos. Y él fue uno de mis primeros pacientes aquí. Y yo comencé así como a verlo en mi casa, o sea, porque en aquel momento yo estaba en mi casa y lo veía en mi casa y le empecé a hacer control. Fue un paciente complicado, muy alérgico y todo lo demás. Y siempre Adrián ha sido algo especial para mí. ¿Cuántos años tiene Adrián ahorita? Adrián ahorita debe estar entre los 6 y 7 años. Tengo tiempo que no lo veo, por cierto. Adrián, mamá de Adrián, por favor. Muéstrale este saludo para que vuelva a la consulta. Mira, hay algo que aprendiste de Chile, que tú digas, bueno, esto no me lo enseñó ninguna universidad, ninguna de las especializaciones. Bueno, Chile me enseñó que la salud mental tiene valor. Porque en Venezuela la salud mental es como un tabú. Y aquí yo me he dado cuenta que está bien decir no estoy bien. Claro, en Venezuela tú no puedes decir cuando estabas mal. Sí, y eso me lo enseñó Chile, o sea, aquí yo recién llegando tuve una depresión terrorífica, me atendieron por el GES, yo no sabía que era un GES, entré al GES por depresión, por toda la cosa, y eso me lo enseñó Chile, la salud mental. Pero es que aquí la situación de la salud mental no es cualquier cosa. O sea, realmente para mí al principio fue como un impacto, pero después ya me fui adaptando. Y no sé hasta qué punto en Venezuela simplemente era que no le prestábamos atención a los trastornos de salud mental en niños y adolescentes. Para mí es impresionante ver un niño de 12 años en depresión severa. Yo jamás había visto eso en Venezuela y eso lo aprendí aquí
Y eso es gracias a que la salud mental aquí importa. O sea, mucha gente dice aquí, bueno, el chileno promedio dice, pero es que aquí la salud mental nadie le para, que no le hace caso. Y yo digo, no, no es así. Realmente como que que no es el ideal, estamos claros. Pero sí veo que hay una preocupación innata y hay una preparación de los médicos de salud infanto-juvenil para atender y recibir al paciente que tiene trastornos de salud mental. Eso para mí es impresionante. O sea, entonces a mí me tocó aprender, porque en Venezuela, salud mental infantil era del psicólogo, era del psiquiatra infantil, y aquí el pediatra es el primero que recibe de choque los trastornos. Y nosotros somos a veces los que los derivamos o nos toca contenerlo, porque esa es otra cosa. Ajá, lo voy a mandar para el psiquiatra infantil. ¿Cuándo tiene la cita? 2 meses después. Entonces a nosotros nos toca ser como los primeros que recibimos y los primeros que compensamos, y después, ¿qué pasa? Al psiquiatra o al psicólogo. Claro, le prestan atención, digamos, desde muy temprana edad. Exacto, y se hace el diagnóstico precoz, temprano, se asume rápido. O sea, yo pienso que dentro de todo aquí se hace un buen trabajo en la salud infanto-juvenil de la parte de salud mental. Para nosotros eso no existía. Claro, sí. O bueno, como dicen, era muy tabú. Muy tabú incluso para los adultos, imagínense para los niños. Es que tú no podías decir que te sentías mal porque se burlaban, o sea, te decían, ay, eso se te pasó ahorita. Es que va anda para el parque y juega un rato, es que está fastidiado, el niño está fastidiado. Exacto, entonces aquí es distinto. Incluso aquí ya todo el mundo sabe, niñito raro, que se empieza a encerrar, baja las notas, está comiendo extraño, se hace cambios en el look, hay algo. Y ya todo el mundo empieza a levantar las alarmas. Entonces ya... Claro, y lo que a mí me llama más la atención es que, o sea, como que trabajan en conjunto. O sea, en los colegios igual tienen esta figura como de la maestra guía, de la orientación, sí, la de psicóloga del colegio, que lo, digamos, y ahí, bueno, es un trabajo en conjunto, familia, escuela, especialistas, igual como que se ataca desde todos los ámbitos. Sí, es así. Ahora, y si tú pudieras hablar con tu versión de recién llegada, cuando llegaste, ¿qué le dirías? Ten fe. Ten fe, te va a ir bien, lo vas a lograr, vas a poder volver a lo que eras. Eso, ten fe. Repotenciada. Sí, o sea, y aún. Mantente. Sí, y sigue estudiando, que lo vas a lograr, vas a poder realizar tu examen, vas a poder lograr tu CONACEN, que yo digo, bueno, yo terminé en el CONACEN porque en parte creíamos que podía ser una vía rápida para aprobar pediatría sin necesidad de aprobar medicina en general, y después resultó que se me fueron dando las dos cosas casi que simultáneos, y el CONACEN después yo lo logré también a la tercera. Yo siempre seguí a la tercera. De las primeras las reprobé y a la tercera la aprobé. Primero viene una con y después viene la especialidad. Incluso yo en este país podría validar adolescentes, pero no quise. No quise someter, estaba cansada. No quise volver a presentar exámenes aquí. El IBCLC era porque era un medio internacional y no quiero decirlo muy alto, pero sentí que era más neutro. Más neutro porque en realidad éramos miles de personas en el mundo presentando. Aquí siento que siempre tenemos como el estigma del extranjero cuando vamos a presentar esos exámenes. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas que nadie le hace a un médico. Ok. Bueno, como te comentamos, esta segunda temporada queremos hacerla un poco más dinámica, más digerible. Así que queríamos preguntarte, ¿cuál es tu superpoder médico y cuál es tu kriptonita? Mi superpoder médico, trabajar sin cansancio. Ese. Yo no hago turnos, pero sí tengo jornadas de trabajo interminables. Y ese yo creo que sería mi superpoder. Tanto que mi hija me acusa de que mamá siempre recibe sobrecupos. Así dice mi hija. Como que, ay, ¿por qué se tarda? Porque está recibiendo sobrecupos. Mi mamá siempre recibe sobrecupos. Bueno, pero cuando estés grande lo vas a entender. ¿Cuál sería tu kriptonita? La parte emocional, siempre. Soy muy lábil emocionalmente en el sentido de que, bueno, trabajando puedo estar así, pero sí emocionalmente soy muy sensible. Muy sensible
Y cuando algo emocionalmente no está bien, yo soy muy de explotar, quizás en consulta no tanto, porque siempre trato de mantenerme, tú sabes, en el papel del médico, pero sí, yo soy muy sensible, sobre todo si me atacan a mí, más todavía, que me ha pasado en consulta. Sí. Ahora, ¿cómo te podrías, o sea, describir tu especialidad sin usar términos médicos? Niños, alegría, llanto, Caca. caca, sí, caca, eh, ¿qué más? Alegría. No sería una palabra, pero siempre digo que estoy en la primera fila de momentos extraordinarios de la vida. Ah, Sí, siempre estoy en la primera fila para ver cuando se sostiene la cabeza, cuando se sienta, cuando camina, qué cuando habla, cuando crece y si Dios me da vida, e incluso hasta cuando los vea después como profesionales, como yo le dije, por ejemplo, a mi pediatra, la doctora Nuria Fuog de Domínguez, que sigue en Venezuela, yo le decía, doctora Nuria, vio, terminé siendo médico como usted, terminé siendo pediatra como usted y adolescentólogo como usted, porque ella todas esas cosas, y ella fue mi pediatra, tenía una paciencia extraordinaria, yo creo que de ahí lo aprendí, porque mi mamá llegaba conmigo a la casa de ella, o sea, era demasiada confianza. Entonces, pues sí, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene, por lo menos la pediatría, que por eso me gusta, que es como que estoy en primera fila para ver momentos extraordinarios de la vida. Aquí no lo hago, pero por ejemplo en Venezuela yo recibía a los bebés, entonces ver ese momento cuando el bebé nace, para mí era extraordinario ver esa primera mirada de los papás con el bebé, o sea, muy hermoso. Sí, otra de las cosas que no tenemos aquí, que sí teníamos en Venezuela. Mira, la terapia, la pediatra desde la sala de parto. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí ya es más del neonatólogo o el médico que está adscrito a la área de sala de parto. Claro. Sí, o sea, es una persona que está allí, pero no necesariamente te va a acompañar el resto de la historia. No. Y a veces Es ellos fome. mismos no les gusta, pues les gusta quedarse con los bebés. En cambio, a mí me gusta desde el bebé hasta el grandulón de 18 años que mide 1,70 m. Ahora que lo dices, yo no sé si mi pediatra era adolescentólogo, le mando un beso y un abrazo, se llama Lai Castellanos y era muy amiga de mi mamá también. Y yo fui para allá hasta grande, muy grande, que me daba vergüenza sentarme en esa sala de espera y todos esos carajitos y yo como que, bueno, yo también vengo para acá. Bueno, sí, así le pasa a mis adolescentes cuando entran, pues eso, a mi consultorio me dicen, este consultorio es como muy de niñito. A veces yo le digo, bueno, ¿te doy sticker o no? Y se me quedan Que los agarran igual. A veces sí, me dicen, no importa, para la colección, me dicen ellos. Sí. A ver, mira, y si no fueras médico hoy en Chile, ¿qué serías? Si no fuera médico, yo creo que hubiera trabajado con infancia igual. Yo siempre dije que yo era una maestra de preescolar o de parvularia frustrada. Me gustan los niños en general y me gusta el trabajo de la docente de educación inicial, me encanta. Me naciste para eso. Sí, o sea, siempre me ha gustado. Tienes mucha vocación. Sí. Eso se nota mucho. Ahora, ¿te tocó hacer guardias aquí? Sí, yo hice turnos aquí. Ahora, un olor, un sonido o una frase que te recuerda a esa guardia. La ambulancia. Siempre que oigo sirena, siempre me da escalofrío. Porque nosotros siempre lo decíamos burlándonos de que suena la sirena, viene la cautelera, viene la ambulancia, cirugía, que sea para cirugía y que no sea para pediatría. Sí, porque obvio que cuando viene una ambulancia con pediatría lo que viene es mal, muy mal, muy mal. Y entonces es diferente a recibir un niñito con vómito, diarrea o otra cosa, convulsionando, el que viene en una ambulancia está grave, está mal. Entonces tú sabes que no es bueno lo que viene. Sí. Mira, y algo que todos creen que amas de la medicina, pero en realidad lo odias. Las fotos con caca. Ay, ¿verdad que no me la foto con caca? La foto del pañal. La foto del pañal. Ay, Dios. Lo he hecho, lo he mandado yo. Lo siento. Perdón. Me da risa que en la consulta llego yo y les digo, bueno, ¿y cómo es la caca? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Doctora, aquí tengo la foto. ¿Se la puedo enseñar? Enséñamela, ¿qué más? Sí, mi doctora, y tiene como la flema. Ay, no, detesto eso, pero bueno, es parte por ahí está bien. del trabajo. Es inevitable. Sí,
Es parte de ver la caca. No te queda de otra. Bueno, nosotros lamentablemente llegamos, esto se pasó volando. Sí, la verdad que sí. Nos encantó de verdad conocerte. Te doy muchas gracias por hacerte el tiempo de estar aquí. Sí. Porque sé lo No, y ocupada ustedes de hacerme el tiempo, porque yo sé que ustedes a estas horas de almuerzo y todo lo demás están aquí No, conmigo. estamos súper agradecidos de que hayas estado y que seas parte de ello, lo estamos logrando. Y bueno, en vez de terminar con el típico, bueno, gracias por venir, queremos que tú termines con una frase. De hoy siento que lo estoy logrando porque siento que lo estás logrando hoy. ¿Por qué lo estoy logrando? Mm, Después de todo este camino, este sub y baja. Es que lo que pasa es que yo siento que lo estoy logrando, pero es que yo siempre siento que vamos mutando en el transcurso del tiempo. Y yo no me siento que soy dueña de toda la verdad y por eso sigo estudiando y bueno, yo siento que lo estoy logrando porque todos los días hay un crecimiento y un aprendizaje nuevo. Y entonces cada vez que tengo un paciente aprendo más y si son pacientes que no son chilenos, no me estoy refiriendo a venezolanos, he aprendido de los peruanos, he aprendido de los bolivianos, he aprendido de los argentinos, tengo pacientes argentinos maravillosos. Entonces, creo que sí, o sea, lo estoy logrando porque cada día aprendo más y aprendo de todo el mundo, o sea, de los pacientes, de los papás y de todo el mundo en general. Y a mí me encanta aprender de todo. Ay, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias Te por estar. agradecemos mucho, de verdad que ha sido un enorme gusto conocerte. Después de Gracias. verte tanto. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por Gracias por la invitación, me encantó. por venir. Gracias. Y a ustedes suscríbanse para que vean mucho más de este contenido y sigan viendo las historias que nadie cuenta de Los médicos en del Chile. médico. Y muchísimas gracias a Jenny Andrés Bello por brindarnos este espacio maravilloso. Sí, que los Desde boxes aquí- están lindos. Desde aquí los saludamos y los invitamos a conocerla. Sí. Puedes venir a tu consulta de cardiología, de ginecología, de medicina general y muy pronto estética. Así que síganos para que vean todo lo que pasa acá. Adiós. Adiós.